La exposición Espectros Luminosos que inauguramos hoy en el Museo Reina Sofía es una revisión por 10 años del trabajo de Naufus, desde el 2015 hasta la actualidad. Todo el trabajo de Naufus parte de lo biográfico, es decir, está atravesado por la historia de Guatemala, concretamente por la historia reciente de Guatemala, una guerra civil que se extiende casi 4 décadas hasta que se firmó los acuerdos de paz en 1996 y que afectó directamente a su familia, con lo cual él parte de esa memoria personal, de esa vivencia familiar, pero no para circunscribirse, ¿no?, a ese contexto tan específico, sino para abordar temas de mucho más alcance, casi temas, me atrevería a decir, universales, temas transcontinentales, incluso atemporales. Yo crecí, pues creo que supuestamente en los peores años de la guerra civil en mi país. Cuando me fui al exilio, al principio a México y después Canadá, pues conociendo gente que también huía de sus guerras civiles de Nicaragua o Vietnam y pues después Ruanda y así. Bueno, y también amistad con señoras ya grandes que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Vi que es algo que pasa en todo el mundo, pero que también no es normal, porque es como una violencia que impregna a la gente. Lo que es interesante es la gran destreza que tiene Naufus para trabajar en distintos materiales. Él parte de esas investigaciones, pero después busca como el canal, el medio plástico que le da más eficacia para contar la historia que ha pensado, que ha soñado, que ha discurrido. Esta instalación es un poco de reflexión de como una guardería y tiene que ver un poco con mi experiencia de ser desplazado durante la guerra civil en mi país. Crecí con mucha gente que había sido desplazada de muchos lugares, entonces también un poco pensando en ese tipo de niñez en transición y que es un tema muy vivo ahorita internacionalmente por los conflictos actuales. La gran aportación son 2 piezas nuevas que ambas las hemos realizado en colaboración con TVA 21. Una es una instalación que se titula Cuna y Arrullo, una instalación de gran envergadura en la que lleva trabajando varios años Naufus. Y la otra es una performance que se mostrará como broche de la exposición en septiembre y se titula Espiral en el Espiral. Y al igual que todo el trabajo de Naufus, también está fundamentado en una investigación sostenida a lo largo del tiempo, y eso se va a presentar aquí en septiembre por primera vez.